Muy bien, entonces les invito a abrir sus Biblias donde nuestro hermano Álvaro Quintero nos lo diga, porque él hoy nos va a compartir la palabra. Un aplauso de bienvenida para Álvaro. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hola hermanos, es un privilegio estar acá, responsabilidad, bueno, lo tomo con mucha humildad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios porque tú estás acá en medio nuestro. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, yo te pido que tú nos hables, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Dirígenos, Dios, dirígenos lo que hoy día vamos a compartir. Señor, pon en mis labios la palabra perfecta, correcta, que tu pueblo necesita, Dios. Ministranos, Dios. Háblanos. Corrígenos, Dios. Muéstranos tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, te honramos y te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de comenzar, vamos a hacer una pregunta y espero su afirmación. ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? ¿Cree que esta palabra es profética? Amén. ¿Que esta palabra desde Génesis a Apocalipsis es la voz de Dios para nosotros? Así es. En esta Biblia están todas nuestras promesas. En esta Biblia está todo lo que Dios ha declarado para nosotros. Y todo lo que va a suceder y lo que viene. Está escrito acá. Amén. En este libro santo. Sí, Señor. Inspirado por Dios. Amén. Así es, Señor. Dios es bueno. Vamos a entrar a la palabra. Hoy día quiero hablarles de humillación. Hoy día quiero hablarles de quebranto. ¿Lo digo? En la palabra de Dios se enseña en el Antiguo Testamento que había un lugar santo que estaba a su presencia y era el arca del pacto. En este pasaje dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En esta situación que empezamos a entrar, tenemos que entender que la presencia de Dios, su presencia santa, estaba en la casa de ese hombre. El arca del pacto estaba en su casa y fue bendecido él y toda su familia. Amén. David supo de esa situación y trajo con alegría y gozo el arca del pacto a su casa, a su ciudad, a su nación. Y todos estaban contentos, felices. Y la palabra relata que David danzaba con alegría, con gozo, porque era la presencia de Dios que venía entrando a su casa. Él con alegría y gozo cantaba y alababa al Señor. Y la hija de Saúl lo menospreció en su corazón. Dijo: ¿cómo es posible que el rey
baje su nivel como estos. ¿Cómo es posible que el rey saque su ropa sacerdotal y dance en medio de estos? Vemos un corazón en David de humildad, de humillación, de despojo. Él no consideró que era el rey, sino que se despojó de sus vestimentas de rey para adorar y bendecir al Señor. Sigamos. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aleluya. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos el día de su muerte. Primero, un hombre es bendecido a causa del arca. Dios bendice su casa. David se humilló, danzó y exaltó al Dios del cielo. Y no le importó el comentario de Mical. No le interesó. Me haré más vil aún de lo que he hecho a causa del Señor. Amén. Conclusión: la hija nunca pudo tener hijos. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios constituyó un lugar que se llamaba tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, su santa presencia. Ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. Estaba dividido en 4 sectores que eran las 3 tribus de Judá, y al centro estaba el tabernáculo, indicando para nosotros que el Señor es el centro de nuestro corazón. Amén. En ese lugar estaba su presencia, su santa presencia. Y una vez al año había un hombre que era el sumo sacerdote, que ministraba en la presencia de Dios. Él era el sumo sacerdote escogido por Dios para dirigir la parte sacerdotal del pueblo de Dios. Era el sumo sacerdote. Él vestía una ropa santa, exclusiva, que Dios determinó, en la cual representaba a toda la ciudad, a todo el pueblo, que él era escogido por Dios. Él era apartado por Dios y estaba ministrando en la presencia de Dios todos los días. Pero una vez al año, dice la palabra, que ellos presentaban expiación por el pecado. Una vez al año ellos se presentaban delante de Dios para recibir el perdón. Era un día santo, era un día especial, un día consagrado a Dios. La palabra nos enseña que el sacerdote ese día no ministraba con las ropas sacerdotales. Se despojaba de esa ropa, se vestía con túnicas blancas para ministrar. Porque era un día especial. Él ya no era el sumo sacerdote, sino que él iba a ser el sacerdote que iba a interceder por el pueblo. Y dice la palabra de Dios que él entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Él tenía que entrar humillado. Él no podía entrar: aquí estoy yo, soy el sumo sacerdote, permiso. Él tenía que humillarse. Y humillarse significaba para él descender, postrarse en tierra, pasar por debajo de las túnicas que separaban el lugar santo del lugar santísimo. Ustedes ven estas cortinas, eran unas cortinas que según los hablaba de medio metro. Vamos, así era la cortina. Muy pesado, por lo cual la persona no podía pasar así. Tenía obligadamente que humillarse y postrarse delante del Señor. Y él se humillaba y pasaba al otro lado. Recuerden que nuestro pastor comentaba de que le ponían un cordel, y si dejaban de sonar las campanitas era porque hasta ahí no llegó el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, no se consagró, no buscó su rostro. Y Dios, santo, 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 lo consumía. Y dice que él entraba a ese lugar y ministraba
en el lugar santísimo con la sangre de un animal muerto por expiación de su pecado, de su maldad. Y él sentía, me imagino en ese momento, estando en la presencia de Dios, en un lugar, era un cúbico, era un cubo, estaba su presencia, la presencia de Dios estaba ahí. Yo me imagino que él adoraba, cantaba y alababa. Después salía y ministraba por el pueblo, intercedía por el pueblo. Y hay una enseñanza muy hermosa que nos enseña las Escrituras. Él salía y había dos animales, dos becerros. Uno era para el sacrificio y el otro era para orar y poner toda la maldad del pueblo sobre ese otro animal. Él era el sustituto. Él era el que es, en el tiempo actual, Cristo es nuestro sustituto. Dice la palabra que él sacrificaba a un animal porque su sangre cubría el pecado del pueblo. Y el otro animal ponía las manos sobre él y oraba. Y decía, Señor, perdona a este pueblo. Con la mano puesta sobre el animal, perdona a este pueblo. Perdona la rebelión de este pueblo, el pecado y la maldad, la soberbia, la mentira, el orgullo, la terquedad, el no buscar tu rostro. Y soltaban al animal y el animal se iba al desierto y se perdía. Nunca más, no encontraba. Nunca más. Y así es Dios con nosotros. Se olvida de que se olvidó. Se olvida para siempre de tus pecados, de mis pecados. ¿No es grandioso? Sí, Señor. Es extraordinario. Amén. Aleluya. Y él volvía al lugar y ofrecía sacrificio, expiación por el pecado del pueblo. El pecado era cubierto y salía el sumo sacerdote vivo y el pueblo. Dios ha concedido favor para nosotros. Este año nos va a ir bien. Este año tendremos cosechas abundantes. Este año seremos bendecidos. Este año seremos victoriosos. Las guerras que tendremos las vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Dios hace nuestro favor. Feliz el pueblo celebraba. Si moría, el pueblo estaba triste. Sabía que la cosecha iba a ser mala, que iban a haber problemas en las guerras, iban a perder. Lo sabían, pero era culpa de ellos. Culpa de su maldad. Culpa de su rebelión. Quiero hablarles de mi Señor, el autor de la vida. Sigamos. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada que hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Volvamos un poco atrás, Loti.
versículo 5. Dios, en su misericordia, en su bondad y su amor, Él buscó la forma de que nosotros, los gentiles, los que nos pertenecíamos al pueblo de Israel, tuviéramos comunión con Él. Así es. Jesucristo dice en Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. El Rey de la gloria, el creador de todo lo que existe, se humanó, se hizo hombre. Sí, Señor. Él no tenía por qué hacerlo. Él era Dios. Jesús era Dios. Los anteriores hombres que Dios había enviado habían fallado. No habían cumplido lo que Dios quería. Entonces los cielos, ¿qué hacemos para que el hombre tenga comunión conmigo? Y hay uno que se ofreció voluntariamente. Jesús, el Hijo de Dios. Padre, yo voy. Y entender que Él era Dios. Y tenía que despojarse de su divinidad, de su santidad, de su pureza, de su amor, de su realeza. Se despojó y vino a este mundo a nacer en Belén de Judea, el pueblo más chico, más insignificante. No bastó con eso, nació en un establo en medio de los animales. El Dios, el creador de todo lo que existe, en su mano, se despojó de su realeza, se despojó de su grandeza por amor a nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, Señor. ¡Qué desafío! Nómbrenme algunas características que ustedes pueden ver en Jesús. Jesús era amor. ¿Qué más? Humilde. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? ¿Cuánto? Misericordioso. ¿Qué más? Manso. ¿Qué más? Paciente. ¿Qué más? Podríamos estar hasta las 6 de la tarde nombrando cualidades de nuestro Jesús. Puro, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, inteligente, extraordinario, único. Haya pues este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos pone a nosotros, los hombres, indicando que es posible. Porque si no está ahí, si está ahí, es porque se puede. Si no, no estaría. Porque Dios sabe lo que somos capaces. Dios sabe nuestras limitancias. Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sigamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pongámonos en la situación. La televisión mostraba cuando en el norte
sufrieron el barro que empezó a arrasar con la gente, con las casas, con los vehículos, y la gente se aferraba a lo que podían encontrar para que el río no se los llevara. Se aferraban con sus uñas para no morir. Jesús pudo haberse aferrado al Padre. No, Padre, no me mandes, porque sé lo que me va a suceder. No se aferró al Padre. Nació como un hombre común y corriente. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús se hizo carne, nació en Belén, en un simple pesebre. Fue un niño, un bebé normal, las cosas normales de un bebé. Tenían que mudarlo, tenían que vestirlo, tuvo que aprender a caminar, tuvo que empezar a estudiar. Era una persona común y corriente, pero era el Hijo de Dios. Y Él se despojó de su divinidad, de su realeza, de lo que Él era, y vino a este mundo por una razón y un motivo: salvar mi vida del infierno. Dios es tremendamente poderoso. Ese concepto, sigamos al 7, por favor. Sino que se despojó a sí mismo. Ese concepto, despojarse, viene de la palabra kenosis, que significa en el lenguaje hebreo sacar de adentro, sacar lo que está adentro, es vaciarse de lo que era. Jesús se vació de su realeza, Jesús se vació de su pureza a venir a este mundo, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo, forma de esclavo. Otras traducciones dice, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a la igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. En su condición de Dios se hizo esclavo, en su condición divina se hizo hombre. Y Él habitó entre nosotros. Él habló con sus discípulos, los preparó, los enseñó, los formó. Y al acontecer de 3 años y medio, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sigamos. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Él, en el río Jordán, fue bautizado por Juan. ¿Ustedes se acuerdan de alguna historia que habla del río Jordán? ¿Se acuerdan de alguien que vivió algo en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Se sumergió. Bien, Reinaldo. Naamán, para ser sano, Dios le dijo que se humillara 7 veces en ese río que era sucio, hediondo, para ser sano. ¿Qué hizo Naamán? ¿Cómo se le ocurre?
¿Usted no sabe quién soy yo? Ubíquese. Dijeron, ¿por qué no lo hace? No, ¿por qué no lo hace mejor? ¿Cómo sabe que una de esas? Y nada más lo hizo. Y fue sano de su enfermedad. En ese mismo río, Jesús fue bautizado, siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía claro por qué vino. En su corazón y en su mente, cuando él dijo, Padre, yo voy, él sabía lo que venía. Él sabía que venía a este mundo a sufrir por nosotros. Él era Dios y se hizo hombre. Es extraordinario pensar que Dios se encarnó en un hombre. El término encarnación significa convertirse en carne. El autor de la creación, el que habita la gloria, se hizo hombre. Se humanó, se hizo carne. Sigamos. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por la obediencia del Hijo, por su amor, porque al hacerse humano dejó de ser Dios y se hizo inferior a los ángeles. Pero por esa obediencia, por ese amor hacia nosotros, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en la cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Él se constituyó en nuestro intercesor. Al morir en la cruz y al levantarse de los muertos el tercer día, se convirtió en Señor, Señor de señores, nombre que es sobre todo nombre. No hay nada superior a Él, nada es comparable a Él. Él es Señor y nosotros somos sus hijos, somos sus hermanos menores. Sigamos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Llegará el día en que los impíos de este mundo tendrán que doblar sus rodillas ante el Creador de todas las cosas. Los perversos de este mundo tendrán que doblar sus rodillas al Creador de la vida, al que creó todas las cosas. Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas ante Dios. Y doblar nuestras rodillas es una señal de humillación, de humildad. Algo sabéis que yo no lo hago. A mí me enseñaron que eso no era bíblico. A mí me dijeron que yo podía orar parado. El postrarse es una señal de rendición al Padre. Es una señal de decir, Dios, tú eres superior, tú eres grande y yo soy pequeño y te necesito. Y al postrarme soy exaltado. El que se humilla es exaltado, más el que se exalta será humillado. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sigamos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es mi Señor. Él es mi Señor.
Y yo soy constituido esclavo de Él. Si Él es Señor, yo soy esclavo. Él no está a la par mío, ni menos yo superior a Él. Él es mi Señor. Y yo soy esclavo. Si Él me manda, yo obedezco. Por eso le pregunté, ¿esta es la palabra de Dios? Aquí está todo lo que Él nos enseña, todo lo que Él nos muestra, todo lo que va a venir. Yo soy su esclavo y Él es mi Señor. Y como esclavo, lo honro, le agradezco, porque Él me cuida. No es un jefe, no es un rey, un señor esclavo, que me trate mal, que me humille, que me ridiculice. No es un Señor que ofenda mi vida, que me quiera mi destrucción mía o de mi familia. Él quiere el bien de mi vida y el de mi familia. Él se preocupa de todas mis necesidades. Yo soy esclavo porque le sirvo. Yo soy esclavo porque estoy bajo Él, pero Él me ama. Él se preocupa de mí. Él está a mi lado. Sigamos. En el libro de Gálatas dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, hace 2000 años atrás se cumplió el tiempo, era el momento exacto de que Dios envió a Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús tenía que cumplir toda la ley. La ley estaba aquí en este libro. No solamente tenía que venir, sino cumplir toda la ley. Todos sus preceptos, todas sus ordenanzas, tenía que cumplirlas para que Dios lo exaltara sobre los humos, para que Dios lo considerara a Él como el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios que se entregó por nosotros. Él no cometió pecado, Él no cometió rebelión, Él no cometió iniquidad, Él no fue como nosotros, Él fue puro siendo hombre. 33 años y medio puro en medio de un pueblo perverso, un diablo perverso que quería destruirlo. Satanás dijo a todos los anteriores, no, yo los vencí. Y le informaron, oye, Satanás, ¿sabes que no viene un hombre cualquiera? No envió a cualquier hombre. Lo envió a Él mismo. El Padre, el Creador de toda la cosa, Él mismo vino. Él mismo vino a nacer de una virgen. Hay que matarlo. Hay que destruirlo. No puedo permitir que Dios mismo me humille. No lo puedo permitir. Jesús nació de una virgen cuando se cumplió el tiempo. Y Él cumplió toda la ley, sin faltar ninguna. Sigamos. Él vivió en medio nuestro y vivió entre nosotros. Y Él tenía que cumplir la ley. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que Él tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era Él? El diablo. La muerte tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Al diablo mismo. Él tenía que destruir. Él vino para acabar en este tiempo que viene con este ser malvado y perverso. Y el diablo lo sabía. El diablo lo sabía. Y él planificó la muerte de Cristo sin entender nada, que el mismo Jesús sabía lo que había venido. Él se hizo carne y Él sabía que tenía que morir por nosotros. Sigamos. Jesús frente a Juan el Bautista.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Dios mismo, en público, manifestó quién era: el Hijo de Dios. Su presencia vino sobre él y todos lo vieron. ¿Seguimos? Jesús murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sigamos. Ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Jesucristo nos enseña hoy día dos cosas. Primero, que teníamos que humillarnos delante de Él. Y humillarse significa reconocer. Yo, Álvaro, tengo que reconocer delante del Padre lo que he hecho. Segundo, Dios quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. Él no desea tu perdición ni mi perdición. Tienes que saber que en este lugar nos amamos. Tienes que saber que en este lugar nos preocupamos de los hermanos. Tienes que saber en este lugar que oramos, ayunamos por los hermanos. Aquí ninguno puede decir: yo estoy solo, a la deriva. Aquí hay un pueblo, hay una familia que te conoce y se preocupa de ti. Los miércoles oramos por ustedes. Los miércoles oramos por la familia de la iglesia en forma constante y sistemática durante todo este tiempo. Sigámoslo, tío. En este pasaje vamos a entender el amor entre nosotros. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, día y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezco. Esther, conforme al corazón de Dios, estaba dispuesta a morir, porque la ley no permitía que un plebeyo le hablara al rey. Si el plebeyo, hombre o mujer, le hablaba al rey, si el rey apuntaba con el dedo, mátenlo, porque era el rey.
Sin embargo, Esther, a pesar de esa advertencia, a pesar que las estadísticas decían que lo más probable es que la mataran, dijo, voy igual. Igual aunque perezca. Pidió oración a su gente, a sus cercanos, y fue al rey. Y le habló al rey. Y Dios le dio favor delante de ese rey. Y cambió la situación de ella y de todo el pueblo a causa de una mujer que amó a Dios, amó a la gente al punto de entregarse y morir por ella. Yo hace un tiempo atrás prediqué sobre los valientes de David. El ser valiente es el que se humilla. El ser valiente es el que reconoce. El ser valiente es el que se aparta. El ser valiente es el que está dispuesto delante del Padre a ser corregido. Ser valiente es decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco mi falta delante de ti. Y vengo aquí humillado delante de ti. Quebrantado mi corazón para que tú me levantes cuando fuera tiempo. Señor, yo humillo mi orgullo. Humillo mi soberbia. Humillo mi mentira. ¿Cuántos pecados más que podemos nombrar que cometemos? Mentir, robar, engañar, estafar, soberbia, orgullo, idolatría, rebelión, iniquidad, indiferencia, falta de amor, falta de pasión, falta de búsqueda. ¿Cuánto más seguiremos nombrando? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué experimentamos nosotros? Falta de pureza, falta de santidad, falta de búsqueda. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben que unas cualidades que más me impresionan? Me conmueve es la misericordia. Tanta misericordia, tanto perdón para con nosotros. La palabra de Dios nos enseña, nos relata por su misericordia. Fue por su misericordia. Fue por su misericordia. El libro de Salmos está lleno hablando de su misericordia que ha tenido para con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mientras yo meditaba, oraba, Señor, muéstrame, guíame, háblame a mí, séñame, Dios, corrígeme.
Señor, ponía en mi corazón que hay personas entre nosotros que necesitan socorro. Están viviendo situaciones críticas y solamente el socorro del Señor los puede librar. Solamente el socorro del Señor los puede sacar de la situación que están viviendo. La angustia, la desesperación, la amargura. Solamente en Cristo Jesús se puede descansar. Amén. En Él está la paz. Amén. En Él está el amor. Amén. En Él está la misericordia. Sí, Señor. Ahora tú me dirás, Álvaro, es que tú no pecas. Es que tú no eres como yo. Hermano, yo soy peor que usted. Porque yo tengo una gran responsabilidad. Para Dios, el autor de la vida, su misericordia es eterna. Todo lo que hayamos hecho, todo lo que hacemos, por su misericordia y su gran amor, Él nos perdona. Amén. Y nos limpia y se olvida de nuestras rebeliones. Es como ese buey que se lo llevó, que se va caminando y se pierde en el desierto. Así es Dios con nosotros. Él se olvida. Su amor es tan grande que pasa por alto pecados, rebeliones, transgresiones de nuestras vidas. Él la pasa por alto por amor a nosotros. Y yo voy a Él y le digo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Otra vez te fallé. Y siento su misericordia, hermano. Siento su perdón. Siento sus caricias. Siento su renuevo. Siento su restitución, su restauración. No lo merezco. Pero su amor es tan grande, hermano. Su misericordia es tan grande que pasa por alto todas nuestras transgresiones. Le he prometido tantas veces al Señor, tantas cosas, y no las ha cumplido. Pero su misericordia permanece. Su amor permanece. Su llamado permanece. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Así que pues, hermanos, acérquese al Señor Amén. confiadamente Sí, Señor. para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Aleluya. Gracias, Señor. Haya pues en vosotros, Efesios capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, sacó su realeza, su grandeza, tomando forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes dijeron cómo era Cristo Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de paz, humilde, sencillo, siendo Dios. Murió en la cruz, sufrió la humillación en la cruz, el desprecio, la traición de sus amigos. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces cosas pequeñas, insignificantes, sacamos a relucir todo nuestro yo? No puedo perdonar eso. No te perdonaré jamás. No me hables más. El autor de la vida
se humanizó, se humilló hasta lo sumo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es tu sentir. ¿Estarías dispuesto a dejar de lado el yo? ¿Estarías dispuesto, que muchas puedes tener hasta razón en tu postura, pero estarías dispuesto a decir: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Estarías dispuesto? Yo estaría dispuesto realmente tener el sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Estaría dispuesto yo a despojarme de lo que soy, de lo que según yo merezco, de lo que según yo me corresponde? ¿Estaría yo dispuesto a despojarme? ¿Estaría yo dispuesto a decir: Señor, toma esto? ¿Estaría dispuesto? ¿Usted estaría dispuesto? Amén. ¿Estaría dispuesto a despojarse de su orgullo? Porque nadie de los que están acá, si a algunos le parece mal, después conversamos, pero todos hemos caído en el orgullo. Todos hemos caído en la soberbia. Todos hemos caído en la rebelión. Si alguien me dice que no ha cometido ningún pecado, hermano, que es en su casa, lo felicito, porque usted está a un nivel superior. Pero yo, Álvaro, he pecado delante de Dios. En mi corazón ha habido transgresiones a su palabra, iniquidad, rebelión a sus preceptos, a sus ordenanzas. Yo he actuado impíamente. Por lo tanto, soy el que está acá, el primero en decir: Señor, te necesito. Señor, necesito humillarme delante de ti, para que tú me exaltes cuando te entiendas. Señor, necesito reconocer mi maldad y mi rebelión delante de ti. Necesito despojarme de las cosas que me alejan de ti, despojarme del orgullo, despojarme de la indiferencia, despojarme de lo que me separa de tu maravillosa obra en nosotros, que es su presencia. Y junto con eso, debemos amarnos los unos a los otros. Yo debo amarte. No es una opción. No es que depende de. Yo debo amarte como tú me debes amar a mí, porque Él nos amó primero. Y si decimos que queremos ser como Él, nos debemos amar, nos debemos cuidar, nos debemos proteger, debemos hablar bien del otro, debemos animar, exhortar, soportar, sostener al hermano, al afligido. ¿Cuántas veces me han levantado a mí? ¿Cuántas veces estaba en el suelo? Mi hermano me ha levantado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he tendido la mano para ayudar? ¿Cuántas veces? Y doy gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios por ellos, porque han orado por mí. Ahora pues, hay un Señor en nuestras vidas. Tú y yo tenemos un Señor. Y tú y yo somos esclavos de ese Señor. ¿Recuerdan? Dios, producto de ese sacrificio, lo levantó a un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará al autor de la vida. Amén. Así que yo, cuando me arrodillo, me postro delante de Él, no lo estoy haciendo por el Dios del cielo, por Él lo estoy haciendo. Yo me postro delante de Él
y reconozco mis faltas delante de Él. Solo a Él confieso mi maldad y siento su amor, su perdón, sus caricias. Puedo interceder y clamar por el hermano una vez que he sido redimido y perdonado y limpiado. Puedo clamar por el hermano, puedo clamar por mi familia, puedo gemir por ellos y Dios nos escucha. El Señor, que es el autor de toda creación, el que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y está en todas partes, Él viene al humilde y sencillo de corazón y lo escucha. Amén. Cuando tú clamas a Él, Él te escucha. Así es, Señor. Cuando tú dices, Señor, socorro, Él te escucha. Cuando dices, no hay esperanza, Él dice, en mí la hay. En mí hay vida eterna. Si tú partes, vas conmigo. Los invito a cerrar sus ojos, a ponerse de pie. Sí, Señor, gracias. Así es. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Dios. Señor, presentamos la iglesia Tiempo de Gracia. Presentamos a los miembros de Tiempo de Gracia delante de tu presencia. Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos tus hijos. Aquí estamos tus hijas. Aquí está la iglesia. Aquí está el cuerpo de Cristo. Señor, he predicado tu palabra. Señor, la he expuesto. Señor, para que entendamos cada uno de nosotros de que el autor de la vida, el Señor de señores, ha abierto los cielos a nuestro favor. El autor de la vida está para bendecirnos. El autor de la vida está para restituirnos y restaurarnos. Señor, hoy día, Señor, nos despojamos de toda vileza. Nos despojamos de todo pecado. Señor, yo renuncio a la maldad. Señor, yo renuncio a la iniquidad. Señor, perdona, Señor, a tu pueblo. Señor, perdona a tus ovejas. Perdona, Señor, hoy día las transgresiones de tu pueblo. Mis transgresiones, perdónalas, Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tus hijas. Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos delante de ti, Dios.
Señor, aquí estamos delante de tu grandeza, de tu creación. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu grandeza, Dios. Señor, perdona, Dios mío, perdona a tu pueblo. Perdona la soberbia, perdona la envidia, perdona los celos, perdona las contiendas, perdona las murmuraciones, perdona el orgullo de mi corazón, la rebelión de mi corazón. Perdónanos, Dios. Señor, límpianos en esta hora. Límpianos, Dios. Limpia a tu pueblo. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Señor, te honramos. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Dios, eres bueno. Eres grande en misericordia. Te amamos, Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hoy día vamos a orar los unos por los otros. Yo quiero que usted ore por su hermano. Yo quiero que usted ore por su hermano. Y dígale a su hermano, te amo. Dígale a su hermano, eres bendito de Dios. Dígale a su hermano, te amo y qué gusto que estés acá. Qué bueno que estés aquí conmigo para escuchar la voz de Dios. Señor, aquí estamos. Yo lo invito a que ore por su hermano que está a su lado. Lo invito a que ore por él. Bendígalo. Dígale gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, porque eres bendito.